la, a la directora Milagros Sandoval. Lamentablemente no ha podido estar acá por un problema personal, pero tenemos, eh, tenemos el honor de presentar a Rogelio Campos. Él es especialista en la herramienta Huella de Carbono Perú de la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación de MINAM, a quien le damos la bienvenida y Rogelio, te invitamos a que puedas presentar y proyectar tu presentación, por favor. Muchas gracias, Cristian, y buenas tardes con todas y todos. A ver, voy a abrir la presentación un segundo. Sí, claro. Mami, callé. Bien, sí pueden ver la PPT, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok. Bien, bueno, ya como lo comentó Cristian, hoy día vamos a hablar unos minutos sobre los avances en la gestión integral del cambio climático en este conversatorio de los desafíos que tenemos como país frente al cambio climático hacia el año 2030, ¿no? Un año, digamos, meta a nivel global. Entonces, es importante considerar que el COVID ha sido un reto muy grande, sin duda, todavía lo es, tenemos mucho que hacer frente aún. Y al inicio lo que se temía es que eh, el tema de la pandemia sea un pretexto, por decirlo así, para que la agenda del cambio climático pues se hiciera a un lado y ya no fuera un tema de discusión, ¿no? Sin embargo, esto no ha sido así, ¿no? De hecho, hoy se habla de tener una agenda compartida entre una agenda que haga frente a la crisis sanitaria y que al mismo tiempo esté de manera complementada con la agenda que hace frente a la crisis climática. Y de hecho, yo recuerdo que asistí a un taller y me quedé con esta frase. Y es que el COVID-19 es un reto, es como una carrera de 100 metros. ¿Sí? Tenemos que actuar ya y tenemos que ganarla sí o sí. Eh, pero enfrentar al cambio climático es como una maratón, ¿no? El esfuerzo es mucho más grande todavía y los impactos, si bien no son tan inmediatos como lo ha sido el COVID, sin duda, no hacer frente desde hoy probablemente eh, traiga ya más impactos de los que ya se viene recogiendo. Y otra frase que también se me quedó, digamos, grabada es que para el COVID-19, bueno, en ese entonces, cuando la escuché, es que sí o sí íbamos a tener una vacuna y por suerte la estamos aplicando en nuestro país. Pero con el cambio climático no hay una vacuna que de pronto diga, ya estás vacunado y no sea posible enfrentarnos a este problema. Entonces, eh, lo que quiero comentarles es que tanto la crisis sanitaria como la crisis climática no son cosas totalmente distantes, sino que sin duda se integran y las causas de cada una no están tan separadas. Eh, Recuerden que la enfermedad del COVID nace probablemente se haya generado por eh, una perturbación, digamos, a una zona de fauna silvestre y que ahí el virus haya podido brotar, ¿no? Es decir, cuando impactamos al bosque, al recurso forestal,
estamos impactando, estamos acercándonos a elementos que antes estaban pues ahí muy bien conservados, protegidos, eh, y que cuando deforestamos sucede esta interacción. De hecho, acá en Perú también sucede, ¿no? Eh, entonces son cosas que no están totalmente distantes y que la forma en cómo la enfrentemos, pues tampoco debe de enfocarse así, ¿no? Eh, luego, porque podemos hablar, pues, tener un conversatorio sobre solo COVID y cambio climático, pero quiero igual avanzar con las demás ideas. Y es que sin ciencia no hay futuro, ¿no? Es una frase que de pronto diría que un lema que nació durante la pandemia, y es que es importante considerar que la diferencia entre, a ver, ¿qué sucede? Que en el marco del Acuerdo de París lo que queremos es evitar que la temperatura de la Tierra supere los 2 grados centígrados y hacer todo lo posible para que ese aumento sea 1,5 grados centígrados. Entonces, cada año importa, cada acción realmente es muy importante, y cada fracción de grado que aumenta también es relevante, ¿no? Es como cuando uno le da fiebre a uno, ¿no? Pasar a 36,5 a 38 ya es algo preocupante, ¿no? 2 grados centígrados ya sin duda nos asusta. Entonces, lo mismo sucede con la Tierra. Ese incremento de 1,5, 2, que se parece poquito, es suficiente para que el sistema climático a nivel global realmente impacte muy grandemente a la sociedad, ¿no? Porque todos vivimos debajo de la misma atmósfera. Aquí nadie se escapa. Entonces, los impactos realmente los vamos a sentir a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, porque muchas prácticas están muy vinculadas también a algunas variables climáticas, y eso cuando cambia de pronto, también tiene una fricción también de, eh, dentro de cada cultura. El nivel económico, ¿no? Yo creo que eh, la actividad que quizás ya siente algunos impactos del cambio climático es a nivel logístico, ¿no? Cuando de pronto en enero, febrero, marzo hay lluvias muy intensas eh, a nivel de algunas regiones del país, acá estoy hablando justo de Perú, que la logística de pronto se interrumpa por 2, 3, 5 días porque hubo un huaico y de pronto tuvieron que tomar esos días para habilitar la carretera, ya hay una afectación económica, ¿no? Y podemos sin duda hablar de otros impactos. Entonces, cada acción que uno realiza, desde donde esté cada uno, desde la academia, desde el sector privado, el sector público, etcétera, realmente es un valor que se añade para hacer frente a esta crisis. Y bueno, esto es lo que les comentaba. Hay peligros asociados que afectan a nivel socioeconómico y a nivel ambiental, ¿no? Que haya mayor cantidad de incendios, heladas y nevadas. Las heladas y las nevadas y también los friajes en la zona de selva baja. Antes al menos se sabía cuándo más o menos se iba a venir un friaje, una helada. Entonces ya uno se preparaba. Ahora es un poco más impredecible, está cambiando los meses en los cuales solía llegar ese tipo de inconvenientes, y obviamente eso afecta a las personas, ¿no? Un lugar como la selva, por ejemplo, hace unos días Senami publicó un tuit donde Madre de Dios, ¿no? Puerto Maldonado era casi como Lima, tenía el cielo totalmente nublado, ¿no? Con una temperatura de 14 grados. Entonces, si uno no se prepara para eso, de pronto estos cambios bruscos sin duda afectan, sobre todo a las personas vulnerables, que estos cambios repentinos les afecta mucho, ¿no? Aquí no hay mucho el tema de olas de calor, pero en Europa las personas más vulnerables, los menores y las personas, los adultos mayores, son las que de pronto suelen ser las más afectadas, ¿no? Las inundaciones, eso lo vemos
a nivel regional, justo en los meses que les comenté, los meses de lluvia entre enero y marzo. Y así podemos hablar de diferentes casos. La aparición de vectores y plagas. La pandemia nos ha hablado mucho de la importancia de hacer frente a que no pues, haya una propagación grande de, del propio COVID, ¿no? ¿Qué sucede con los vectores, con los mosquitos que pueden picar y esparcir, ¿no? Ciertas enfermedades? De pronto, si aumenta la temperatura, eso significa que algunos lugares van a tener la temperatura ideal para que estos vectores, estos insectos, puedan aparecer, ¿no? Hay lugares donde antes no habían ciertas enfermedades, pues comienzan a aparecer justo por estos, por factores climáticos. Entonces, el tema no es tan simple, el tema no vemos que no solamente, esto es de solo un sector, esto no solamente es, esto no solo le corresponde al área ambiental, esto realmente es totalmente transversal y, y se ve no solamente, quiero decir, cuando uno lo ve en diferentes espacios, tanto en el sector privado, dentro de una empresa, como a nivel académico, ¿no? El cambio climático no solamente es del área ambiental, no solamente es del ingeniero ambiental, ¿no? Esto se puede trabajar de diferentes niveles y se necesita sí o sí el apoyo de otras áreas, de otras especialidades para, sin duda, analizar y hacer frente con mayor énfasis a el cambio climático. Entonces, ¿es importante tomar desde hoy decisiones? Sí, yo creo que desde muchos años atrás ha sido necesario y todavía es necesario seguir adaptándose al cambio climático. O sea, es un hecho que va a venir, que nos va a afectar grandemente eh, esta crisis climática y aquellos que tomen las decisiones tarde van a ser los más afectados, ¿no? De hecho, hay estudios que indican que al año 2025, ¿no? El cambio climático podría ya generar una pérdida de 9.000, casi, bueno, poco más de 9.000 millones de dólares anuales, casi 4.4 del PBI, ¿no? Tomando en cuenta, bueno, el año 2005. Entonces, sin duda, los países que desde ya están tomando acciones van a tener menores impactos. Y claro, eh, es importante tomar acciones desde hoy, sí. Y es algo coste eficiente, por decirlo. Sin duda, si es que tenemos una visión a largo plazo, podemos decir que lo que invirtamos hoy, mañana va a tener sin duda un beneficio mayor, ¿no? Hay un estudio técnico que se realizó con apoyo de la Universidad del Pacífico, un estudio técnico hacia la carbono neutralidad, donde concluía que con una inversión adicional de 93.000 millones al año 2050, se podría tener un beneficio económico neto de 140.000 millones a dicho año, ¿no? Entonces, es importante saber cuánto se va a invertir y cuantificar los beneficios, ¿no? Que genera esa inversión. Y bueno, ya acercándonos a la gestión climática a nivel de Perú, sin duda ha habido un trabajo desde muchos años atrás. Tenemos un hito que fue muy importante, que empezó aquí en Lima, a través de la COP20. Se tuvo el borrador de lo que fue luego el Acuerdo de París. Fue sin duda muy importante porque si no, si Lima, si Perú, o mejor dicho, la COP20 no hubiera sido lo que fue, probablemente no hubiéramos tenido un acuerdo de París para el año 2015, ¿no? Y a nivel de Perú, se generó la Estrategia Nacional de Cambio Climático en ese mismo año. Luego se publicó la Ley Marco sobre el Cambio Climático. Ese mismo año se publicó un informe sobre nuestro desafío climático, ¿no? La ANS del país, cuál fue el compromiso voluntario que asumía el Perú frente al Acuerdo de París. Y se establecieron medidas, ¿no? Por las cuales
nos acercábamos a cumplir con esa meta. A finales de 2019 se aprobó el reglamento de la Ley Marco sobre el Cambio Climático. El 2020 hubo una actualización de esta ANS, de nuestro desafío climático, y en este año, hace un par de semanas, se aprobó el Plan Nacional de Adaptación, el cual también es un hito sobre cómo nos estamos adaptando al cambio climático, ¿no? Entonces, vemos que a nivel de gestión, el Perú se ha puesto en línea con otros países vecinos que ya están tomando la decisión de hacer frente a esta crisis climática. Entonces, eh, la ley marco sobre el cambio climático es, digamos, el marco legal, el paraguas que permite esta gestión integral del cambio climático comience ya a dar sus primeros pasos ya de manera institucional. Y de hecho se le dan roles, tanto bueno, roles, responsabilidades, tanto a nivel nacional, a los sectores, al MINAM como el ente que estará a cargo de el tema del cambio climático, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Siendo esta implementación multisectorial, como les comentaba, se incluyen los sectores, multinivel, porque también hay un enfoque territorial en la implementación del cambio climático, y multiactor, porque no todo se va a lograr a través de un ministerio del ambiente. Necesita sí o sí el apoyo de la sociedad civil, del sector privado y también de la academia, ¿no? O sea, esto no es solo un compromiso del sector público, esto es un compromiso a nivel Perú. Por eso es que se tiene esta mirada multiactor. Luego, entonces, la gestión integral del cambio climático, como ya les comentaba, tiene componentes importantes. El institucional, donde está la ley, su reglamento, así como la Estrategia Nacional de Cambio Climático que se viene actualizando con un horizonte al 2050, y también un bloque operativo que están en nuestro desafío climático, estos compromisos del país en el marco del Acuerdo de París, y el sistema para el monitoreo de medidas de adaptación y mitigación, que a nivel operativo recoge estas herramientas para hacer frente, o mejor dicho, operativizar los compromisos que el país viene generando, ¿no? Bajo este enfoque participativo, digamos, dialoguemos considerando los tres enfoques que les he comentado. Nuestro desafío climático se presentó en el año 2016, en el marco después que se aprobó el Acuerdo de París, y se actualizó justo el año 2020, como les mencionaba anteriormente. Tenemos 92 medidas de adaptación, que lo que busca es reducir el impacto del cambio climático y aprovechar las oportunidades también de las mismas, ¿no? Y las 62 medidas de mitigación que se enfocan a reducir las emisiones del país para reducir, digamos, a un 40% estas emisiones en el año 2030 con respecto al año 2015. De hecho, las medidas de adaptación digamos, se organizan en siete, siete sectores: pesca y agricultura, agua, bosque, salud, agricultura, y dos que se agregaron en esta actualización del año 2020 fueron turismo y transporte. Y en el caso de mitigación están las medidas de energía, procesos industriales, desechos, que incluye tanto lo que es residuos sólidos como aguas residuales, UTCUS, que tiene que ver con el cambio de uso de suelo y silvicultura, y agricultura, que incluye también lo que es ganadería. Entonces, como les comentaba, el compromiso del Perú lo que busca, se sustenta, mejor dicho, en un modelo de gestión del riesgo ante los efectos del cambio climático, ¿no? Digamos, no esperamos a que sucedan los impactos, sino que podamos aprovecharlos, sobre todo las oportunidades que surjan. Respecto al Plan Nacional de Adaptación, como les comenté, se aprobó hace un par de semanas. El objetivo es reducir, evitar los daños, las pérdidas, las alteraciones y que pueda generar el cambio climático en diferentes, digamos, sujetos, ¿no? Es decir, a las poblaciones, a los ecosistemas,
los cuencas, los territorios, infraestructura, entre otros elementos adicionales, ¿no? Lo que se busca es reducir tanto los daños, las posibles alteraciones y sobre todo las pérdidas actuales y futuras, ¿no?, asociadas a los periodos del cambio climático. A nivel de efecto invernadero, como les comentaba, lo que se busca es reducir el 40% de reducciones. Para eso, de estos 40, 30 se le dice que es una meta no condicionada, en el cual se busca no, eh, mejor dicho, reducir un 30% de las emisiones, y una meta condicionada al apoyo internacional, que es este 10% eh, que se agrega, ¿no? Es decir, del 40% tienes 30 que vamos a reducir, y 10% que está condicionado según el apoyo internacional que se tenga en estos años, ¿no? En un total de 40%. Tenemos también un catálogo. Ustedes pueden, cuando les compartan estas PPTs, pueden descargar a través de este QR el catálogo de las medidas de mitigación, donde van a encontrar las 62 medidas de mitigación y las van a poder revisar con mayor detalle. Yo les comentaba el sistema para el monitoreo de las medidas de adaptación y las medidas de mitigación. Y es muy importante resaltar que este sistema tiene 3 componentes: mitigación, adaptación y financiamiento, ¿no? Específicamente para mitigación, lo que se tiene es un proceso de monitoreo, de reporte y verificación, ¿no? Quizás los que ya que han estado, digamos, revisando o algunos años trabajando en temas de mitigación, famoso MRV, ¿no? Monitoreo, ¿no? ¿Qué tanto estás emitiendo? El reporte, cómo tú lo publicas, cómo tú lo comunicas, y la verificación, ¿no? Que un tercero pueda acreditar que tú realmente estás cumpliendo o mejor dicho, la información que estás generando está debidamente adecuada a los parámetros o metodologías existentes, ¿no? Acá en Perú, lo que tenemos, y de hecho esto se define en el reglamento, son 5 herramientas para este sistema, o bueno, este proceso MRV para mitigación, ¿no? Uno es la línea base nacional de emisiones y remociones, que tiene que ver con este 40% que les comentaba. Gracias a esta línea base se calcula cuánto podemos reducir. Eh, Luego está el infocarbono, que es, eh, digamos, es la huella de carbono del país, ¿no? Cuánto se emite a nivel de Perú? Eso lo van a encontrar en infocarbono, ¿no? De hecho, hace poco se publicó el inventario, ¿no? Se le dice inventario de emisiones de gases de efecto invernadero del 2016, y estamos continuando para poder publicar el año 2018. También tenemos la huella de carbono Perú, que es una herramienta que permite que las organizaciones, tanto públicas como privadas, puedan medir su huella de carbono, es decir, sepan cuánto están emitiendo. Entonces tienes el infocarbono, que te da las emisiones a nivel nacional, ¿no? De todo el país, y huella de carbono Perú, que permite a las organizaciones, empresas, entidades públicas, medir su huella de carbono. Y el Registro Nacional de Medidas de Mitigación, o RENAMI, este es un registro donde todos los proyectos que estén, digamos, aportando a reducir estas emisiones puedan ser registrados, ¿no? Y tener, digamos, que a nivel de país podemos tener un listado, un registro, mayor información de estos proyectos que se vienen realizando, ¿no? Finalmente, los reportes que se presentan ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pues es parte de los compromisos también del país, ¿no? Y bueno, esta es la herramienta Huella de Carbono Perú. Voy a hacer más énfasis en esta herramienta de las 5 que les he comentado. Es una herramienta voluntaria. Lo que busca es que las organizaciones puedan reducir sus gases de efecto invernadero, y así puedan contribuir también al compromiso climático del Perú. Tiene 4 niveles de reconocimiento. Uno es el de medición, y cuando una empresa mide su huella de carbono, es decir, digamos, una empresa X se inscribe, sistematiza la información y la reporta a la página de la huella de carbono Perú. Entonces ya está en el primer nivel, que es el de la medición, ¿no?
Luego está la verificación, donde la organización eh, contrata a una empresa verificadora, una empresa certificadora, la cual verifica que la empresa realmente haya cumplido con la norma técnica correspondiente. La reducción es cuando tú tienes más de 2 años, más de un año verificado, ¿no? Y de año a dicho año, la empresa ha reducido sus emisiones de año a año, ¿no? Y la neutralización es cuando la empresa adquiere o compra los famosos créditos o bonos de carbono. Entonces, lo que vemos aquí es un sistema de tal manera que las empresas puedan saber cuánto emiten, ¿no? Que puedan verificarlo, que realmente puedan acreditar que ese proceso de medición ha sido adecuado. Luego la reducción, donde ellos puedan decir, mira, yo estoy reduciendo mis emisiones de huella de carbono. Y la neutralización, donde dicen, además de reducir, voy a compensar estas emisiones que he generado. Y este proceso es anual, es decir, las empresas lo pueden hacer anualmente. La idea es que lo generen anualmente porque al final de cuentas la huella de carbono para una organización es un indicador, ¿no? ¿Qué tanto están impactando eh, en este contexto de cambio climático? ¿No? Y aquí unas razones por las cuales eh, las empresas deben de seguir midiendo su huella y las que no, y las que nos están escuchando, pues también se suben a esta iniciativa y puedan calcular sus emisiones. Por un lado, reduce el impacto, digamos, de los patrones de producción y consumo, porque cuando tú comienzas a gestionar tu huella de carbono, significa que estás reduciendo el consumo, estás consumiendo menos, qué sé yo, combustible, electricidad, fertilizantes, agua, etcétera. Entonces, estás poniéndote más eficiente y por lo tanto, el impacto que estás generando es menor. Te vinculas te vinculas a varios ODS, pero el más enfocado a este tema es el ODS 13, ¿no? Acción por el clima. Entonces, cuando se le pregunta a las organizaciones cómo vienes implementando una ODS o la ODS 13, pues el primer paso es medir su huella de carbono, saber dónde están hoy para poder gestionar el impacto de mañana. Y bueno, cuando tú mides tu huella de carbono, de pronto te das cuenta, oye, estoy impactando más en mi consumo de electricidad, ¿no? Tengo que implementar acciones para reducir este consumo y aquí uno comienza ya a identificar oportunidades de reducción de costo, ¿no? Implementas un proyecto y obviamente reduces tu huella de carbono y también reduces tus emisiones. Y en ese trabajo de reducir costos también está muy vinculado el tema de innovación, ¿no? Porque de pronto cuando uno ya aplicó, digamos, la receta para reducir tus consumos, de pronto dices, ya, ¿y ahora qué sigue? ¿No? Y empieza todo un tema de innovación dentro de la empresa para reducir estas emisiones. También se complementa con otras actividades. Muchas empresas generan su reporte de sostenibilidad. Y de hecho, la Superintendencia de Mercado de Valores exige a las empresas que cotizan en la bolsa y generen ese reporte. Hay otras empresas que no están en la bolsa de valores que igual generan este tipo de documentos. Y casi en todas las metodologías, una pregunta es, eh, no, quiero decir, entre todas las metodologías para desarrollar un reporte de sostenibilidad, hay una pregunta fija que es, ¿cuántas son tus emisiones de gases de efecto invernadero? Eh, ¿Tienes el alcance uno y 2, el alcance 3? ¿Qué estás haciendo para reducirlas? Si han sido verificadas o no. Entonces, son preguntas que ya con la huella de carbono Perú o con otra herramienta, pues ya con eso pueden generar información para dar respuesta a ello, ¿no? Y finalmente, que creo que es la más importante, eh, participas en la implementación de estas políticas nacionales vinculadas a cambio climático porque generas incidencia. Cuando una organización, sea pública, privada, una universidad, etcétera, mide su huella de carbono y la comunica, esa es una señal. Porque de pronto las otras empresas lo que hacen es voltear y decir, bueno, si ella puede, yo puedo hacerlo mejor todavía. Entonces hay como una multiplicación de esta actividad de saber cuáles son las emisiones eh, de cada empresa, ¿no? Digamos que es una competencia sana, que de pronto una acción desemboca que otras organizaciones se suman a este llamado. Y muchas, y se los digo porque bueno, yo converso con algunas empresas y algunas no sabían de este tema, pero como parte como otra empresa también lo está haciendo, entonces
se meten, ¿no? Y no lo hacen de manera superficial, ¿no? Comienzan a conocer qué son las efectos verdaderos, por qué esto se relaciona con mi empresa, cómo puedo reducir. Entonces, hay por detrás un cambio muy positivo cuando una empresa comienza, cuando se toma en serio la medición de su huella de carbono. Y más importante todavía es cuando genera incidencia, pero de manera interna, ¿no? Cuando de pronto a sus usuarios, eh, a sus clientes, a sus propios trabajadores les dice, mira, yo estoy viendo mi huella de carbono, la otra persona de pronto dice, ¿y qué es esto? ¿No? La empresa comienza a darle más información. Mira, esto es huella de carbono, esto genera un impacto, yo estoy tomando acción al respecto. Entonces hay como que una comunicación muy grande y un potencial muy grande ahí que muchas organizaciones puedan utilizar para el bien propio del país y la población. Entonces, para las organizaciones que hoy día nos escuchan y todavía no son parte de la huella de carbono Perú, pero vienen realizando acciones que pueden ser parte de este compromiso climático o nuestro desafío climático, y como nosotros lo llamamos, pueden entrar al QR que estamos presentando aquí en pantalla y explorar un poco sobre esta herramienta, inscribirse eh, y registrarse y reportar su huella de carbono, ¿no? De hecho, nosotros este año hemos sido reconocidos, ¿no? La huella de carbono Perú ha sido reconocida como una buena práctica de gestión pública de este año, ¿no? Esperamos darles muchas mejores noticias en julio, porque hay todo un concurso por categorías, pero ya hemos sido designados como una buena práctica de gestión pública, ¿no? Entonces eso, sin duda, reafirma todo ese trabajo que se viene realizando a través de esta herramienta. Al final de cuentas, la herramienta es eso, una herramienta que elabora el Ministerio del Ambiente, pero que quienes participan son ustedes, son las organizaciones como tales, ¿no? Y entonces, lo que se busca es construir qué es lo que queremos, ¿no? Cómo vemos el Perú en el 2050, una reactivación económica, sí, pero sin duda que incorpore la acción climática, ¿no? No solamente que sea una reactivación económica con un enfoque numérico, ¿no? Sino que poder ver esos beneficios tanto a nivel social como ambiental. Y obviamente haciendo frente al cambio climático. Disculpen, con esto acabo. Sin ciencia no hay futuro. Entonces, sí es importante que tomemos acción. Es decir, tener voluntad es muy importante, es el primer paso, pero sin duda es necesario eh, dar el segundo paso, que es implementar, que es tener acciones, poder decir, mira, yo estoy haciendo estas acciones, pero implementando estos proyectos, ¿no? Y sin duda, buscar adaptarnos al cambio climático y señalar las bases de cuáles son las bases que nos va a poder llevar a esta neutralización o carbono neutralidad al 2050. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rogelio, por tu presentación. Yo me voy a quedar con tres frases de esta, que es que cada año importa, cada acción importa y cada fracción de grado importa. Todos desde nuestro nivel de acción menor o mayor participamos o podemos participar en la reducción de las emisiones y todo el impacto que genera nuestra actividad como seres humanos. Muchas gracias por tu participación. A ustedes. Bueno, vamos a entrar a la segunda etapa de este evento, que es la participación de cuatro representantes de empresas muy importantes de diversos sectores empresariales del país, actores que consideramos muy importantes en línea con las acciones que el país, así como nos ha explicado Rogelio, viene desarrollando para reducir las emisiones y el impacto en el medio ambiente. Entonces vamos a presentar a las cuatro personas que nos acompañan hoy en día. En primer lugar, eh, Javier Perla, él es gerente de negocios sostenibles de Libélula.
quien nos hablará sobre las tendencias sostenibles de los consumos, del mercado y las empresas. Luego tenemos a David Caro, que él es gerente de relaciones públicas y transformación de negocios en Toyota Perú, quien nos hablará sobre movilidad eléctrica. Tenemos también a Daniel Morbelli, él es gerente de estudios y mercados energéticos en Engie Energía Perú. Con él veremos el tema de energía eléctrica renovable. Y tenemos, por último, pero no menos importante, a Flor Paredes. Ella es jefe del programa de reciclaje de Aniquem, con quien veremos el tema de reciclaje de residuos, ¿no? A través de Aniquem, que tiene una gestión muy, muy bonita. Entonces, empezamos contigo, Javier, sí, porque entiendo que tienes un tema, pero vamos, por favor. Bueno, te voy a hacer la pregunta de frente, ¿sí? Vamos a agilizar la Lánzala, lánzala. dinámica para hacer las preguntas rápidamente. Son dos rondas de cuatro, bueno, dos preguntas cada ronda y vamos a tratar de ir directo a los puntos que queremos tocar. A ver, vamos a ver. Entonces, Javier, tenemos preparada esta pregunta. ¿Cómo podríamos explicar el impacto en el medio ambiente que generan los consumidores y las empresas en el día a día? Perfecto, gracias y un gusto estar con ustedes acá. De verdad que siempre veo caras conocidas y me da la sensación de que la comunidad de transformación está creciendo. Y un día la comunidad va a ser tan grande que no va a haber nadie fuera de la comunidad. Entonces yo te lo explico de una forma muy sencilla. Es como cuando ves un anillo. Si ves un anillo, pues se ve chiquitito, ¿cierto? Pero si tú tomas conciencia de todo lo que hay detrás del anillo, ¿no? El oro, el oro del anillo, ¿de acuerdo? El movimiento de tierras que ha habido para el anillo, la cantidad de combustible que se ha quemado, esa cantidad de combustible además ha requerido una maquinaria, ¿no? Que ha requerido alguien que lo compre, que lo venda. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia que cuando agarras un lapicero, ese tiene tinta, papel, plástico, o sea, si yo fuera yo no, les diría, pues hay que ver más allá de lo evidente, ¿de acuerdo? Hay un montón de cosas que normalizamos, ¿cierto? Tomas un café, no te preocupes por el tema ambiental, te compras un carro, no te preocupes por el tema ambiental, no sé, pones tu plata en un banco, no te preocupes por el tema ambiental, y creo que como lo más relevante es que las personas tomen conciencia y que se den cuenta que cada acción, y tú lo has dicho y lo dijo Rogelio, cada acción suma, ¿no? Ahora de repente alguien dirá, y David Caro lo va a explicar mucho mejor, pero alguien dirá, vamos a comprar un carro, ya un híbrido tal, no, no importa, porque no tomamos conciencia. Si tomas conciencia te vas a dar cuenta que como que un híbrido es mucho mejor, es mucho más inteligente para ti, para tu economía, para el ambiente. O sea, es bien lógico, pero creo que si no juntamos todas las variables, es difícil verlo. Una vez yo hablé con Paul Polman, el CEO de Unilever, que vino a Perú, y como le hice la pregunta como, ¿por qué en el sector privado no entra la cosa? Y él me decía, si las empresas privadas meten sostenibilidad en su estrategia de negocios y el número no les da, o sea, si no es rentable, yo dije, ¿qué me va a decir? Significa que están haciendo mal la ecuación, están haciendo mal la matemática. Están comparando un foco ahorrador con un foco incandescente. Y el foco incandescente es más barato, el foco ahorrador es más caro. Pero tú estás ahí pensando solamente en el costo de compra. Y eso es absurdo. El foco no lo compras para tenerlo ahí, lo compras para tenerlo y para usarlo. Entonces tienes que ver cuánto cuesta el foco, la compra, y cuánto cuesta el uso. Y ahí te das cuenta de que lo sostenible es más barato. O sea, nada más absurdo que pensar que lo insostenible es más barato. Muy bien, buenísimo, Javier. Ahora vamos en esa misma línea con la siguiente pregunta. ¿Cuáles entonces serían los mecanismos que se deberían implementar para influir en un cambio positivo, ambientalmente hablando, en el comportamiento del consumidor y la estrategia también de las empresas? Creo que cuando hablamos de este tipo de esquemas siempre pensamos en un palo y una zanahoria, ¿cierto? A los gringos les encanta esto, ¿no? Algo que te obligue a o algo que te motive a, ¿no? Es un palo que te golpea por atrás y una zanahoria que te obliga
a avanzar. Y creo que puede haber un poco de las dos. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Un montón de cosas. Hay países que tienen impuestos al carbón, ¿no? Claro, la palabra impuestos es la palabra como menos popular para el sector privado. Pero los impuestos han funcionado muy bien, ¿no? No sé, yo no fumo, pero si ustedes fuman cuando compran cigarros, están pagando un impuesto selectivo de consumo, ¿cierto? Si compras una cerveza, hay un montón de productos que están grabados con impuestos. En muchos países ya tienen impuestos del carbón. Entonces, cuando compras, no sé, el combustible, por ejemplo, estás pagando por el combustible más un tax, un impuesto, porque el combustible va a generar un daño. Entonces creo que hay todo un mix de medidas que tienen que ver con los acuerdos climáticos globales, como el Acuerdo de París, o las políticas nacionales, como la política de cambio climático de Perú, su reglamento, o sea, impuestos de carbono tienen más de 25 años, los nórdicos han avanzado mucho. En América Latina tenemos en Chile, en Colombia, en México. Entonces creo que hay todo un pack de medidas donde digamos, te van a cobrar el IGB de todas maneras del carbono, así que no tienes escapatoria, ¿no? Hay otro tipo de medidas que parecen como más cool, que es la zanahoria, ¿cierto? O la torta de chocolate, como le quieras, ¿no? Que es cómo hacemos que la gente esté más interesada. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es lo que hacen ustedes en Ferricor. Muchas cosas como este evento, donde la gente entiende, toma conciencia, sabe que eso es interesante, sabe que el mercado está creciendo, mientras más críticos sean los problemas ambientales, va a ser más caro resolverlos. Entonces es como lo interesante del cambio climático y lo que decía Rogelio con el COVID es, mientras más nos demoremos en resolverlo, nos va a salir más caro. Entonces la economía de la audacia funciona. Empezar ahorita sale más barato. Entonces creo que hay muchas medidas. Ustedes en Ferricorp pues, creo que la están haciendo muy bien, no solamente gestionando esos espacios, sino ustedes miden la huella, gestionan la huella, compensan la huella. Toyota está midiendo su huella de carbono, tiene productos. O sea, hay un mix de empresas, miles, o sea, que están haciendo cosas increíbles, ¿no? Pero creo que esta toma de conciencia para conectar realmente por qué esto es necesario. O sea, justo hoy día en la mañana estuve en otro evento más latinoamericano y la reflexión que hacíamos era, o sea, la hipótesis que tenemos es que los seres humanos tenemos ganas de seguir viviendo en el planeta Tierra. Esa es la hipótesis. Y parece como real, ¿cierto? Nadie tiene ganas de extinguirnos, ¿cierto? Entonces, si es que eso queremos, la ciencia es clara. Al 2050, el planeta tiene que ser carbono neutral. No hay otro. La gente que no cree en eso es la gente que no cree en la ciencia. ¿Se imagina gente que no cree en el método científico? No, bien irracional. Entonces, creo que es claro y creo que hay empresas, pues, no, Toyota es un ejemplo increíble, ¿ah? O sea, se han puesto desafíos climáticos globales, ya David va a contar con más detalle, pero de verdad, o sea, ni qué decir de Enel, Engie, empresas de energía. Creo que hay un camino como bien pedagógico, y Flor yo creo que entiende porque ella está metida en este tema hace también muchos años, de cómo conectar con la gente, ¿no? Para tomar decisiones como más inteligentes, ¿no? El COVID nos ha dado pero un tackle, ¿no? Nos ha dicho, no somos tan poderosos como pensábamos, ¿no? No somos invencibles. No creo que el COVID es un buen pretexto para abordar el tema climático. Muchas gracias, Javier, por tus respuestas. Ahora vamos a continuar con David Caro en esa misma línea de los impactos. David, te vamos a preguntar, ¿cuál es el impacto del transporte en el Perú, hablando en términos de emisiones de CO2 del país? ¿Y qué métodos existen para reducir ese impacto? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá con todos ustedes para compartir la experiencia de Toyota. Bueno, en primer lugar, según el inventario de gases de efecto invernadero de 2016, el transporte terrestre de automóviles, camiones y motocicletas representan el 9.2% del total de emisiones de CO2, con alrededor de 18.8 millones de toneladas de CO2. Desde el lado del gobierno, como lo hemos estado escuchando, se han planteado 14 medidas de mitigación para el sector de energía y combustión móvil, que van desde proyectos de infraestructura vial, ampliaciones y mejoras del sistema de transporte público y hasta la promoción de combustibles y tecnologías con menor emisión de gases CO2. Por el lado del sector automotriz, lo que estamos haciendo para reducir las emisiones de CO2 es expandir la oferta de vehículos electrificados del sector mediante la mayor disponibilidad de vehículos. Para su referencia, en el 2018 teníamos 6 modelos electrificados que se comercializaban en el país, entre todas las marcas. Ahora, en el primer semestre del año, ya podemos ver que tenemos 24 modelos electrificados. Se ha ampliado bastante la oferta de vehículos electrificados.
Pero también, por otro lado, debemos tener en cuenta los recursos naturales del país, y aunque no es una fuente de energía renovable, el GNV y el GLP en el corto plazo también representan o nos ayudan a reducir considerablemente las emisiones de gases invernadero. Por lo que también las empresas automotrices están dando promoción para expandir la oferta de vehículos de GNV o GLP con conversiones ya realizadas que vienen desde fábrica o hechas en el mismo distribuidor. Muchas gracias, David. Todos nos imaginamos en un futuro próximo tener al Perú con grifos llenos de cargadores de vehículos eléctricos, ¿no? Que, que parece muy lejano, pero en otros países ya no lo es tanto. Entonces, en esa línea, quisiéramos preguntarte, ¿cuán difícil es implementar la esperada movilidad eléctrica en el Perú para reducir las emisiones de este sector que ya nos comentaste que es alrededor del 9% de todas las emisiones del país? ¿Y cuáles son los principales desafíos que enfrentan? Sí, bueno, primero acá quisiera clarificar un punto muy importante. Generalmente en estos espacios de discusión escucho hablar de vehículos eléctricos como la tecnología implementada, pero en general nosotros deberíamos de hablar de vehículos electrificados. Los vehículos eléctricos son un tipo de vehículos electrificados. En los vehículos electrificados tenemos a los vehículos eléctricos a batería, que es tipo Tesla, vehículos híbridos autorrecargables, tipo el Prius. Luego tenemos vehículos híbridos enchufables, que es un mix de las dos tecnologías anteriores. Y también tenemos vehículos a hidrógeno, bueno, que esa tecnología aún está en una etapa temprana de implementación. Entonces, si nosotros hablamos de vehículos electrificados en su conjunto, en el 2020 se han vendido 578 vehículos electrificados y en el 2021 se espera que podamos vender 1.000 vehículos electrificados. Pero aún cuando nosotros sintamos que esto suena bastante grande y que se está incrementando bastante, las ventas de los vehículos electrificados solo representan el 0.5% de las ventas totales del mercado. Y para su referencia, la venta de los vehículos híbridos autorrecargables representan el 95% de todas las ventas. Para expandir la electrificación, se tiene que realizar un trabajo en conjunto entre las automotrices, el gobierno y otras empresas. Por el lado de las automotrices, estamos expandiendo la oferta de vehículos electrificados, como ya les comenté, con 24 modelos electrificados. Pero también estamos ofreciendo vehículos electrificados con precios muy competitivos, debido a que el precio de la tecnología también se va reduciendo con el tiempo. Para su referencia, nosotros cuando introducimos el 2009 Toyota Prius, que es un sedán, costaba $45,000. Pero ahora hemos lanzado el Corolla Cruz híbrido, que es una camioneta, en $27,900. Eso se debe principalmente a la reducción del costo de tecnología. O también tenemos la oferta de un vehículo de la competencia que es eléctrico, que cuesta $39,900. Entonces vemos que por el lado de la oferta y el precio hay temas que están avanzando. Además, también se pueden ver algunas iniciativas para poder expandir la infraestructura de carga para los vehículos eléctricos. Y esto principalmente dado por empresas de Kia, ¿no? Pero por otro lado, y esto es muy importante, necesitamos el soporte del gobierno. Ya tenemos algunos beneficios, como el pico y placa en Lima y el 0% del impuesto selectivo al consumo para vehículos electrificados. Pero se necesita un mayor impulso. Para dar soporte al gobierno, en conjunto con la Asociación Automotriz, hemos preparado el Plan Nacional de Electromovilidad, donde se proponen cuáles deberían ser los incentivos priorizados para expandir las ventas de vehículos electrificados. ¿Cuáles son estos incentivos? Incentivos como la reducción temporal del impuesto a la importación o el ad valorem, reducción temporal del impuesto general de las ventas, reducción del impuesto al patrimonio vehicular, inversiones para el desarrollo de infraestructura de carga pública para vehículos eléctricos, por ejemplo, entre otros. Entonces, si es que trabajamos en conjunto, podemos desarrollar este mercado. Muchas gracias, David. Muchísimo por hacer acá y es un gran trabajo el que ya vienen realizando. Ahora vamos a pasar con Daniel Morbelli. Hola, Daniel. Discúlpame, David, no te pregunté cómo estabas. Ahí vamos apurados por acá. No, no te preocupes. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Cristian? Bien, bien. A ver, a ir de frente con la pregunta, hablando un poco de lo que nos decía David sobre la reducción de los costos en tecnología y energía. Vamos a hablar ahora
sobre energías renovables para la producción de electricidad. Entonces, ¿cómo es que la generación, primero, de energía eléctrica en el Perú contribuye al cambio climático? Bueno, ¿Y qué tipo de tecnologías existen para reducir su impacto? Perdóname. oh, gracias por la pregunta. Bueno, primero hay que un poquito revisando, mm, hay que revisar la historia. Eh, Perú tiene una matriz energética limpia comparado con otros países a hoy día. Y más o menos la evolución ha sido de la siguiente manera. Cuando yo inicié por el año 2000 en este negocio, el 80% de la energía era hidráulica. El 20% era térmico, principalmente diésel y una pequeña porción de gas natural. Ese era el inicio de los 2000. Después de esto, con la llegada del gas de camisea, en el año 2004, esta matriz fue cambiando y comenzaron a ingresar centrales principalmente a gas natural que fueron desplazando a estas unidades diésel. Y hoy día la matriz energética al año 2020 tenemos un 60% de generación hidráulica, un 34% de gas natural y un 6% de energía renovable, que ha ido creciendo desde más o menos el 2012-13 que ingresaron las primeras energías renovables que inicialmente recibían subsidio. Mire, hoy día, por ejemplo, la capacidad del sistema es más o menos 13.000 megavatios, de los cuales 40% es hidráulico, 33% es gas natural, 21% es diésel y 5% es renovable. Y hay un 1% de carbón y Engie es digamos, la dueña de esta planta que ingresó en operación en el año 2000. Si ustedes se acuerdan el terremoto del sur, en el año 2001, recién en ese momento esa central tenía un año de haber ingresado y sufrió el terremoto y sufrió daños considerables. Hoy día esa central está operando, está lista para operar, pero no opera desde el año 2017. Para que tengan una idea, solamente se opera cuando el sistema tiene déficit de energía por algún mantenimiento importante, la salida del gasoducto, un mantenimiento de la planta de Malvinas en Camisea, cosas de este tipo. Pero si ustedes se dan cuenta, nuestra matriz hoy día no es digamos, muy contaminante, pero sin embargo, este país es muy rico en recursos. De repente no tenemos abundancia de algo específicamente, pero tenemos de todo y tenemos gas, tenemos agua, tenemos viento. Y en las zonas de Ica y Piura principalmente tenemos zonas con muy buen viento, Lambayeque también, de 10 metros cúbicos por segundo en promedio, lo cual hace que el Perú tenga un buen potencial de energías eólicas en estas zonas. Eso es muy bueno para el país. Ese es en el momento de energías renovables. En el segmento de energía solar, el sur del Perú, como ustedes saben, el sur de Perú y norte de Chile son zonas con muy buen sol, muy buena calidad de sol. El recurso es muy bueno. Ahí tenemos ya centrales solares que han sido construidas inicialmente en los años 2003, 2014 ingresaron. Estas centrales inicialmente tenían subsidio, pero el recurso y lo más importante es muy bueno y a futuro va a ser un sitio que va a desarrollar mucho esta energía, esta tecnología. Después, Engie, con el propósito de ir transformando su matriz energética, en el año 2017 tomó la decisión de cerrar una central que funcionaba con diésel y residual que se llama Central Hilo 1. Es una central que cumplió su vida útil, fue muy importante en su momento en la zona sur, dio respaldo cuando la central de Machu Picchu salió de servicio en los años, por la inundación en el año 97, 98. Eh, pero el año 2017 llegó a su término de su vida útil y se retiró del sistema.
Y finalmente, la única carbonera que tiene Perú, la fecha de salida de operación comercial ya está decidida, informada a los agentes y al público en general, es diciembre del 2022, aprobada también por el operador de sistema que es el COES, y bueno, ya es un hecho. Y adicionalmente Engie tiene un paquete de proyectos de energía renovable alrededor de 1000 megavatios, que estaríamos prontos a desarrollarlo. Todo depende cómo crezca y evolucione la demanda, ¿no? Genial. Entonces tenemos bastante potencial en el Perú para desarrollar energías renovables. Y también se viene eh, otro tipo de tecnologías, ¿cierto? Que están todavía en desarrollo, que nos falta explorar. Bueno, miremos entonces la segunda pregunta, que es si en el Perú existen mecanismos que promuevan la implementación de proyectos de generación de energía renovable no convencional, que serían la solar, la eólica, y cuál es la participación que tiene Engie en este tipo de proyectos camino al 2030. Mira, en el sistema peruano hemos evolucionado poco a poco. Inicialmente las energías renovables, como el Estado, digamos, quería propiciar el ingreso de esta tecnología fue a través de subsidios que vienen en la tarifa que cada uno de nosotros, cada vez que pagamos nuestro recibo a Luz del Sur, Edenor o al distribuidor de la zona, porque hay gente que está en otros departamentos del país, pagamos una parte de ese subsidio a esas energías renovables. Las primeras energías renovables que ingresaron al país fueron a través de este mecanismo. Bueno o malo, lo cierto es que se tomó la decisión. Hay hoy día ya un grupo, digamos, de centrales que ya están operando. Lo cierto es que en el año 2019 el Estado tomó la decisión de darles ingresos por potencia a las centrales eólicas bajo un mecanismo, y este mecanismo ha permitido que, digamos, las energías renovables eólicas hoy día sean mucho más, estén al alcance de los clientes, de los clientes. Esto ha generado que, por ejemplo, Engie tenga hoy día ya en desarrollo, en construcción, la central Punta Lomitas de 260 megavatios, que debería iniciar construcción en septiembre del 2021. Esto es muy potente porque es el primer proyecto eólico en Perú que no recibe ningún subsidio de parte de la demanda. Eso es muy bueno porque se demuestra que sí se puede llegar a un acuerdo, sí se puede buscando, no es fácil, como creo que ningún negocio es fácil, pero sí, buscando la zona, buscando el cliente, se puede desarrollar este tipo de proyectos, y a nosotros nos ha servido muchísimo, digamos, para apuntalar los siguientes proyectos que tienen desarrollo Engine, ¿no? Porque hemos demostrado que sí se puede llegar a un acuerdo con los clientes. En este caso es Quellaveco, pero yo creo que hay otros clientes que también se van a sumar a esta línea, ¿no? Y en el sur tenemos proyectos solares, de 300 megavatios, como es Canacpampa, y San José de 144 megavatios, que hoy día estamos en etapa de desarrollo. Todavía no hemos decidido la construcción, pero estamos en ese proceso. Ahora, las centrales solares y eólicas tienen un problema hoy día que todavía no está solucionado desde el punto de vista técnico, y es la intermitencia. Y esa intermitencia hace que estas centrales necesiten respaldo. Y el Perú ya ha desarrollado esa parte que vendría a ser el respaldo, que son las centrales solares, que hoy día ya los tienen construida, ya están en el sistema. Simplemente no hay que eliminarlas, lo que hay que hacer es mantenerlas hasta que llegue obviamente alguna tecnología que lo reemplace, que todo el mundo dice que es la batería, pero hoy día están con precios muy caros, no es una tecnología, digamos, económicamente viable. Son precios muy caros todavía, pero
hace 10 años la energía solar y eólica también tenían precios caros y hoy día tienen precios muy competitivos, ¿no? Y el sistema de generación siempre tiene tres pilares, es el ambiental, el económico y la pata súper fuerte es la confiabilidad del sistema, porque lo peor que le puede pasar a un sistema es no tener energía cuando lo requiere. Cuando uno es una pequeña empresa, cuando uno es un mediano industrial o cuando es una gran minera, por ejemplo, quiere energía del sistema y no hay, ese es lo peor que le puede pasar a un sistema. Entonces nosotros tenemos que buscar el equilibrio entre esas tres patas, el ambiental, el económico y la confiabilidad, ¿no? Y hay retos que nos ponen estas energías que yo creo que los vamos a superar, pero son retos que los tenemos, que se llaman servicios complementarios, que básicamente son la regulación de frecuencia, regulación de tensión, quién los paga, cómo deben ser remunerados. Son discusiones que como sector de generación los debemos tener. Más que sector de generación, el sector de energía lo debe tener y yo creo que arreglando el pago de esos servicios complementarios, las energías renovables en Perú tienen un potencial muy grande y tenemos el recurso que es lo más difícil, ¿no? Los países vecinos añorarían tener esa calidad de viento que tenemos en la zona de Ica, en la zona de Piura, ¿no? Eso sería lo que te podría decir. No sé si respondí a tu pregunta, Cristian. Sí, Daniel, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, Te- ahora nos toca hablar con Flor Paredes de Aniquem. Hola Flor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Bien, ¿Qué tal? gracias. Qué gusto tenerte acá. Entonces, queremos preguntarte, en primer lugar, ¿qué tan grande es el impacto que generan los residuos en el Perú y un manejo inadecuado de estos también, ¿no? Gracias, Cristian, por la invitación primero y agradecer también a los demás panelistas y a tus asistentes, participantes el día de hoy. Nosotros somos ANIQUEM, la Asociación de Ayuda al Niño Quemado, y todos se preguntarán además qué es lo que hacemos aquí. Y eso es porque nosotros también vimos una oportunidad dentro de este mundo del reciclaje, poder tener un canal de recaudación de fondos, ¿qué es eso? El reciclaje, pero para eso nosotros también teníamos que investigar un poco más de qué es lo que pasa también en las organizaciones y qué podemos hacer y ofrecer también a las empresas, al ciudadano de a pie. Y es también ahí donde inicia tu pregunta, ¿qué impacto generamos? Y solo es preguntarnos a cada uno de nosotros, los que somos asistentes, sé que tienen mucha información del tema ambiental, del tema de cambio climático. La información ya está ahora al alcance de nosotros, pero sobre todo preguntarnos, nosotros como ciudadanos, ¿cuánto generamos al día? ¿Cuánto, desde que nos levantamos hasta que cerramos el día, cuánto generamos? Y esa es una data que también da el Ministerio del Ambiente y aproximadamente ya hemos incrementado año tras año. Y estamos casi por los 870 gramos de residuos al día por ciudadano. Pero además de eso, tenemos que pensar un poco más allá y considerar para saber qué impacto generamos es cuánta conciencia tengo yo de lo que estoy generando. ¿Dónde dejo mi conciencia ambiental cuando saco ese residuo a la puerta de mi casa para que la otra responsabilidad de la municipalidad también genere o esté conmigo? ¿Cuánta responsabilidad compartida tengo yo como empresa, como ciudadano, pero también como institución o como Estado para esta responsabilidad compartida de los residuos sólidos, pero sobre todo qué actividades realizo, qué es una buena práctica o una mala práctica? Nosotros en el Perú deberíamos aprovechar esa ventaja comparativa de la provisión de los servicios ambientales o el biocomercio que tenemos, porque tenemos un medero de bosques, conservamos, tenemos una biodiversidad riquísima y sobre todo unas cuencas que con la protección debida podríamos hacer talla a esa provisión de servicios ambientales, pero eso podría disminuirse o podría quedar en nada si es que nosotros no somos conscientes de qué generamos. Y eso nos pasa a nosotros mucho en los casos cuando hablamos con las empresas y entramos a tallar.
La empresa puede tener un compromiso ambiental muy importante, pero ¿cuánto de ese compromiso es habilitado y hace incidencia a sus colaboradores? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hacemos para trabajar en nuestra huella de carbono? O como lo dijo Rogelio en su ponencia, ¿cuántos de nosotros podemos hacer incidencia? Si en una empresa, dos empresas entran a tallar, como los invitados también lo están haciendo en sus propias organizaciones, esto tenemos que masificarlo a nivel nacional. Nos hemos puesto a pensar cuánto a nivel de otras ciudades hemos avanzado separando Lima. Lo único o lo más importante es siempre cuando salgamos o vayamos al trabajo o salgamos de nuestras casas a comprar ahora, podamos decir cuánto estamos emitiendo de CO2 nosotros como personas. Es, ¿voy con el carro o puedo ir con la bicicleta? Y a partir de ahí nos podemos dar cuenta qué importante también es el reciclaje durante toda esta cadena para poder realizar buena práctica, desde también, por supuesto, desde nuestras organizaciones. Muchas gracias, Flor. Ya nos respondiste una segunda pregunta que estaba por preguntarte, que es sobre cómo avanzamos en este aspecto como sociedad, pero ya lo abordaste, así que vamos a ir con la segunda parte, que sería, ¿qué tipo de residuos pueden ser reciclados en el Perú, considerando el mercado y la tecnología con la que contamos? Mira, Cristian, y es importante la ponencia de Rogelio como representante del Ministerio del Ambiente porque durante, como país, seguimos avanzando, pero sobre todo nuestro norte de trabajo está enmarcado con la Agenda 2030, por ejemplo, que tiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ahí o a partir de ahí la normativa ha avanzado para nosotros. Es más, las herramientas que tienen las empresas es mucho más dinámica que antes. Sí, es cierto. Nosotros hasta el año pasado, el 2020, y lo veía en un informe que lo había generado la Municipalidad de Lima, que se ha valorizado aproximadamente unos 92 toneladas de residuos. Pero eso es importante, sí, pero también tenemos que ver el trasfondo. ¿Cuántos de esos residuos valorizables corresponde a la fracción formal e informal? Todavía tenemos una parte de informalidad que, por supuesto, por los costos altos de la formalización, no pueden pasar al otro lado. Tenemos muchos operadores de esta cadena del reciclaje que todavía trabajan de forma informal dentro de la cadena. Y eso no permite tener la confianza suficiente para las empresas para decir, yo puedo realizar una buena gestión de mis residuos y evitar que ese residuo pueda generar metano en el relleno sanitario, por supuesto, pero además ese residuo puede volver a la dinámica de la economía circular que tanto ansiamos para nuestros propios procesos. Pero sobre todo cuando tú me preguntas cuánto podemos reciclar o cuál es la tendencia de ese mercado, es el 99% de residuos se pueden reutilizar. Pero ojo, el 90% de los residuos todavía llegan al relleno sanitario. ¿Por qué? Porque somos un país de Latinoamérica que todavía nos cuesta menos colocar en un relleno sanitario que poder reciclarlo. Entonces, podríamos transformar a saber como empresa qué residuos más generamos. ¿Podemos generar todos los que nos dice la norma técnica? No, probablemente no. Pero ¿cuántos de esos residuos ya tienen un mercado formal y sobre todo un acondicionamiento de parte de los operadores para esa transformación? Lo que estamos haciendo con el abono orgánico, más del 50% que emitimos dentro de nuestra torta general como país, se pueden ir directamente y se están transformando con los operadores. La normativa de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ya está, es un hecho. Va a haber infracciones a partir de ahora con OEFA. ¿Cuántas de las empresas como país hablando vamos a entrar a esa gestión para saber que lo estamos haciendo adecuadamente? Y ahí está la responsabilidad compartida. El mercado de las llantas, el mercado también del plástico todavía es mucho más amplio. Solo el 18% del plástico general todavía lo reciclamos. En el tema de las llantas todavía no hay normativa. Esperemos que el Ministerio del Ambiente, conforme pasen los años, podamos tener una normativa, como ya hemos empezado con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Se viene llantas,
se viene luminarias y también, por supuesto, lo más sencillo que se puede reciclar y es donde nosotros estamos insertados, el papel, el cartón, las botellas de plástico. No tiene mucho costo en temas de infraestructura. Hay otros residuos que sí, pero entonces aprovechemos y transformemos a nuestra institución también dentro de esta industria moderna, que es trabajar con ese marco que nos da la economía circular. Muchas gracias, Flor, por tu participación. Javier, vamos a hacer una sola pregunta ahora en esta segunda ronda, un poco sintetizando las ideas que queremos obtener. Javier, ¿cuáles serían las estrategias, o perdón, cuáles son las tendencias de un mercado más sostenible al 2030 y cuál es la estrategia de Libélula al 2030 también para luchar contra el cambio climático? Perfecto, creo que la tendencia es súper clara. Justo hoy en la mañana estaba leyendo un estudio de Healthy and Sustainable Living que dice que entre el 60 y 60% de los consumidores, una encuesta de los consumidores, creen que el COVID y el cambio climático son problemas muy graves. Y el 89% creen que ambos deben ser atendidos con la misma urgencia, ¿no? Entonces, hay como mucha información de que el mercado mismo está cambiando, ¿no? No es que no tenemos que esperar que el Acuerdo de París o la política pública, es como un cambio del modelo y va a venir por varios lados. Va a venir porque el mercado es diferente, o sea, tengo amigas de mi hermana, 2 años mayor que yo, que están en directorios de empresas. En directorios, están tomando decisiones de una forma distinta. Entonces, miren cómo cambia el mercado, los accionistas, los consumidores, las empresas, como los ejemplos que están acá, la política pública. Entonces, como que la tendencia es como que estás en una playa y te agarra un revolcón. La tendencia te agarra de todas maneras, ¿no? Así no sé, la administración anterior de Estados Unidos diga que el cambio climático no existe o que se salen del Acuerdo de París, no importa. O sea, la cosa es muy grande, la tendencia es muy grande. Creo que hay que evaluar en la tendencia algunos datos y leía este estudio de mercado global que decía que entre 50 y 60% de las personas como quieren hacer un cambio en su estilo de vida, lo desean, pero solamente entre el 25 y el 31 lo hacen, ¿no? Es como la gente que dice quiero bajar de peso y no lo hace. Entonces, creo que hay que conectar ese como deseo, ¿no? Ese deseo que expresa con la acción, ¿no? Y los seres humanos somos seres como muy raros, somos bien raros, ¿cierto? Por eso los que hacen marketing pues están pensando en eso, pero creo que parte de la estrategia de Libélula, y con esto ya termino y me despido, chicos, que tengo otra reunión, disculpen. Parte de la estrategia de Libélula es entender como la motivación, como el driver, el motor que mueve las cosas, para ver que la gente tome una decisión, prometa, pero luego cumple. Hay que hacer la tarea fácil. Hay condiciones como, o sea, la energía solar ha bajado 10 veces en 10 años. O sea, es brutal, ¿no? O sea, en 20 años tú vas a caminar por las ciudades y los autos no van a hacer bulla, van a ser súper silenciosos. Esta forma que tenemos de los autos, eso no va a existir. Entonces, creo que el cambio es brutal, la tendencia y es una oportunidad de negocios enorme. O sea, van a haber muchos empleos verdes, la gente va a tener que saber de esto. Abogados van a tener que saber de cambio climático, doctores van a tener que saber de cambio climático, no sé, o sea, no va a haber nada, economistas de cambio climático, sociólogos de cambio climático, ¿no? Entonces creo que la tendencia es tan grande, eh, pero nada, aparte de la estrategia es conectar, ¿no? Es conectar, por eso tenemos plataformas como Nexo más uno, que de hecho Enel y Toyota son parte, Record también, ¿no? Juntar a la gente, porque hay mucha gente que quiere meterse en esto. Lo que pasa es que a veces no es tan fácil el cómo, ¿no? La tecnología va a llegar de todas maneras. Creo que uno de los retos más grandes, y es parte de la estrategia, es cómo organizar la demanda, organizar la oferta. La banca de segundo piso, ¿qué va a financiar? ¿No? Los nuevos CEOs, ¿qué van a querer? ¿Qué requieren los nuevos gerentes de recursos humanos? ¿Qué otras habilidades? ¿No? Entonces creo que la tendencia es clara y la estrategia es como escuchar al mercado, ¿no? Escuchar al mercado qué es lo que quiere, escuchar a los actores y tratar de conectarlos. Yo ahí, gracias Cristian Muchas por la gracias. invitación, tengo otro evento y la verdad que súper agradecido de estar acá y compartir con ustedes. No te preocupes, Javier, ya nos habías comentado. Tranquilo. Muchas gracias. Chao. Bueno, David, igual vamos a sintetizar también las preguntas y quisiéramos saber qué se espera de la movilidad sostenible en el país al 2030 y cuáles son las estrategias de Toyota para luchar contra el cambio climático también al 2030.
Ok, muchas gracias. Disculpa, ¿me escuchas bien? Sí, sí, te escucho perfecto. Ah, ok, perfecto. Mira, para poder darles una imagen de lo que se espera, quisiera darles algunas referencias y así poder más o menos extrapolar para qué es lo que puede pasar en el Perú. A nivel global, debido a los estándares de emisiones más estrictos que ya están implementando los países, va a haber mayor oferta de vehículos electrificados en todas las marcas y va a haber un desarrollo acelerado de la infraestructura para la carga de vehículos eléctricos. Y también vamos a ver y como consecuencia vamos a ver una mayor electrificación del mercado. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, las ventas de vehículos electrificados en el primer trimestre de este año son un 8% de las ventas totales, en comparación a un 5% del año pasado. Y se espera que este mercado de vehículos electrificados sea de 1.2 millones de vehículos este año. 1.2 millones de vehículos es lo que nosotros como país vamos a vender en 10 años en el mercado total, para que se den una idea de la diferencia de magnitud. Y es por eso que cuando se ve que distintas marcas están lanzando distintos vehículos electrificados, es principalmente para atender estos mercados globales, ¿no? Y para su referencia, en el mercado de Estados Unidos, el 68% de los vehículos este año son vehículos híbridos autorrecargables o híbridos enchufables, ¿no? Considerando los planes que tienen todas las marcas para el 2030, nosotros estimamos que mucho más arriba del 50% de las ventas de vehículos en Estados Unidos van a ser vehículos electrificados, principalmente por esta tendencia que estaba comentando Javier y por las regulaciones más estrictas de los gobiernos, ¿no? En Sudamérica, ¿qué país está acelerándose en el tema de electrificación? Colombia. En los primeros 5 meses de 2021, la venta de vehículos electrificados de Colombia ha sido del 5% del total de las ventas, cuando en el 2018 era solo el 0.4%, que es muy similar a lo que estaba pasando en Perú. ¿Y esto a qué se debe principalmente? Se debe a un apoyo muy fuerte del gobierno. ¿Qué incentivos ha dado el gobierno? Por ejemplo, han reducido el impuesto a la importación de un 35 a un 5%. Ha habido una reducción del impuesto general a las ventas de un 19 a un 5%. Y hay una exclusión de las normas de pico y placa que en comparación a Perú, que solo rige en Lima, en Colombia rigen en distintas ciudades, ¿no? Y en Colombia también vemos otro efecto, que también el 90% de las ventas de los vehículos son híbridos autorrecargables o híbridos enchufables. Entonces, en el caso del Perú, ¿qué vemos? Primero, si continuamos con los incentivos actuales, o sea, no hay cambio en las políticas del gobierno, las ventas de vehículos híbridos o electrificados no van a tener un crecimiento acelerado, como en otros países. Van a mantenerse o van a incrementarse, pero por un tema orgánico, porque las marcas van a seguir ofreciendo mayor cantidad de vehículos electrificados. Pero si nosotros vemos un cambio de orientación del gobierno y da incentivos dirigidos, podría ser que las ventas sean más del 15% de vehículos electrificados para el 2030. Por otro lado, tenemos que el mix de las ventas no va a ser todo de vehículos eléctricos, va a ser un mix de distintas tecnologías y principalmente va a ser un mix de vehículos híbridos y eléctricos. Y los eléctricos va a depender muchísimo de la infraestructura de puntos de carga que se implementen en el país. Eso como tendencia para el 2030. En el caso de Toyota, ¿qué estamos haciendo? Nuestro enfoque a nivel global no es la electrificación del mercado automotor. La electrificación es una parte de nuestra estrategia. La estrategia global es la carbono neutralidad de nuestras operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos debemos enfocar en todo el ciclo de vida de nuestros productos, desde la fabricación, el transporte, la operación, el tipo de tecnología que ofrecemos, el reciclaje y la disposición final. Algunos ejemplos muy breves para darles una idea de lo que estamos haciendo. En caso de fabricación, por ejemplo, nuestras fábricas de Brasil y Argentina se abastecen de energía 100% renovable y los vehículos que traemos de Brasil y Argentina representan el 60% de nuestras ventas, con lo cual impactamos positivamente en la reducción de las emisiones de carbono. En el tema de operación, estamos implementando, estamos haciendo algunas pruebas para introducir una aplicación de movilidad compartida donde uno va a poder reservar su vehículo por horas o por días a través de una aplicación. Estamos realizando pruebas de este servicio y vamos a lanzarlo en el 2022 al público y principalmente con vehículos electrificados, híbridos. Con el tema en referencia de la tecnología, estamos introduciendo distintos vehículos híbridos electrificados, tenemos 7 en el mercado,
y nuestras ventas de vehículos electrificados representan el 70% de las ventas totales. En tema de reciclaje y disposición, ¿qué estamos haciendo? Estamos teniendo un programa de reciclaje como Toyota del Perú. Estamos teniendo distintos proyectos de economía circular, pero no solo como Toyota del Perú, también estamos trabajando con nuestra red de concesionarios. Y estamos trabajando con ellos en certificación ambiental a los responsables de los temas ambientales en el concesionario, y también estamos trabajando en un programa de evaluación ambiental para que ellos no solo cumplan lo mínimo que piden las leyes, sino también estándares adicionales que nosotros pedimos como marca. Entonces, estamos haciendo distintas cosas y, bueno, necesitamos estar involucrados en eventos como estos y compartir con otras empresas este tipo de experiencias para expandir el tema del carbono neutralidad y así poder lograr este objetivo en el más corto plazo. Gracias. Muchísimas gracias, David. Bueno, Daniel, nos toca hacerte la pregunta. ¿Cuánto nos falta en materia de generación de energía renovable comparada con países de la región y otros líderes mundiales? ¿Cuál es nuestro papel como empresas y consumidores? ¿Y cuál es la estrategia de ENGIE al 2030 para luchar contra el cambio climático? Bueno, la transición energética está en curso y se tiene que acelerar. Perú no es ajeno a esto, tomando en cuenta los impactos ambientales y sociales y pensando en la estabilidad de la oferta para cubrir la demanda de los países. Necesita también ver otros vectores como el hidrógeno verde, que Perú también tiene mucha potencialidad en esto. Como empresas y consumidores tenemos que integrar el cuidado del medio ambiente como parte fundamental de nuestra cultura corporativa. La reducción de la huella de carbono es un proceso que involucra a varios actores de la sociedad y que el sector privado puede continuar incentivando mediante la mejora de hábitos de sus colaboradores. Además, de aportar el valor a los clientes en el marco del desarrollo sostenible. La acción climática es muy importante para desarrollar una cultura alineada con un mundo neutral en carbono, equilibrando la forma de relacionarnos con la naturaleza y nuestras expectativas de bienestar. En Engie, nuestra estrategia, considerando el involucramiento de los empleados, clientes, proveedores, autoridades, público y demás actores de la sociedad. El objetivo de reducción de emisiones de nuestra compañía tiene una certificación en base científica y cubre el 95% de las emisiones en alcance directo, y nuestra meta global es reducir estas emisiones en el ámbito de la generación eléctrica para el año 2030 a un 50%. Engie busca liderar la transición energética transformando en un negocio sostenible con actividades en bajo carbono, descentralización y digitalización en soluciones integradas. Eso es nuestro objetivo para el año 2030. Y nuestras estrategias, yo lo resumiría en el, nos sentimos comprometidos en operar con altos estándares ambientales y armonía con los ecosistemas naturales. Engie Energía Perú ha establecido un modelo de gestión ambiental que cuenta con dos líneas de acción. La primera relacionada con el modelo de gestión empresarial sostenible y la segunda relacionada al cumplimiento de los compromisos climáticos del Grupo Engie, así como de los compromisos del país y el marco normativo aplicable. La gestión ambiental propias a nuestras operaciones venimos implementándolo en un proyecto de carbono neutralidad con relación con las actividades administrativas llamadas Ways of Working. Este proyecto cubre actividades y emisiones relacionadas con 5 elementos: instalaciones, flota vehicular, transporte personal, viajes de negocios y digital, desarrollando una hoja de ruta de acciones metas de objetivos de reducción. Buscamos reducir las formas administrativas de trabajar con la meta del 20% de reducción de emisiones de CO2 para el año 2030 y finalmente carbono neutralidad a través de mecanismos de compensación. Muchísimas gracias, Daniel, por tus respuestas y por tu participación. ¿Ok? Gracias a ustedes por la atención. Perfecto.
Se activará mañana a las 7 de la mañana. Flor, quisiéramos preguntarte, por favor, ¿cuál es la tendencia del mercado de los residuos reciclables al 2030? ¿Y cuánto depende del compromiso ambiental de las empresas y consumidores? Finalmente, ¿cuál es la estrategia de Nikem al 2030 para luchar contra el cambio climático? Gracias. Gracias, Cristian, por las consultas. Mira, la tendencia del mercado es ya real para nosotros. Ya hemos empezado desde hace años atrás con la tendencia del reciclaje de papel, cartón, botellas de plástico y ahora unido vidrio, por supuesto, que no necesitan mucha tecnología. Y ahora unido los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Pero lo más importante es nosotros, ese trabajo trazado con la Agenda 2030 y sobre todo tener esa industria moderna con la economía circular. O sea, pasar de esa cadena de valor lineal para poder por fin tener esa cadena de valor circular, de poder tener al máximo o usar al máximo nuestros productos, pero también los materiales y los equipos que necesitamos para la producción de X productos o X servicios. Todas las empresas o la mayoría de las empresas grandes están encaminadas, por supuesto, ya a eso a nivel país, pero también nos gustaría pensar y reflexionar y que tu público también reflexione qué pasa con las medianas, con las pequeñas empresas, donde ya tenemos una normativa del Ministerio del Ambiente que también ya nos da como responsabilidad a nosotros el reciclar, hasta en casa, pero con las empresas que todavía no hacen ese tipo de gestión, el realizar esa segregación en las oficinas, esa segregación también en casa, para poder mapear un poco hacia qué operador de reciclaje le puedo dar mis residuos, pero sobre todo a nivel país, como dijo también Rogelio, tenemos que hacer incidencia. Si no tenemos una gestión de información adecuada, no podemos mapear todo lo que estamos haciendo, ya sea como Estado, como institución privada y también como ciudadano. Esta plataforma o la nueva herramienta que ha colocado el Ministerio del Ambiente para recaudar información de las empresas, si bien no es voluntario aún, del Sigersol no municipal, es una buena plataforma para saber realmente cuánto gestionamos nuestros residuos, cuánto dejamos de colocar al operador de reciclaje directamente a relleno sanitario y cuánto podemos reinsertarlo como una nueva materia prima. Los operadores están, la formalización se está dando. Tenemos que bajar costos para poder invertir en infraestructura y también en tecnología para que esos operadores también puedan acondicionar para no solo que sea los residuos comunes, sino que al 2030 poder también decir que podemos gestionar los residuos de llantas, de madera, de plásticos, ¿no? En todas sus 12 categorías que tenemos. Estamos encaminados, nos falta mucho como país todavía, porque todavía pensamos en que Lima es el país y todavía cuando como Aniquén volteamos a las otras ciudades, la gestión de residuos es totalmente diferente. Nosotros, si bien con nuestro pequeño modelo de negocio que tenemos ya con 14 años implementado aquí en Lima específicamente, que enlaza esto que queremos de las empresas. Sí, nosotros no somos ni pretendemos ser un operador del reciclaje. Lo que hace Aniquem es facilita el proceso de gestión de los residuos. ¿Para qué? Para convertir, así como a Ferreycorp, que tenemos, por supuesto, como aliado dentro de nuestra organización, convertir a la empresa con, además de ese impacto ambiental significativo que generamos y positivo, también convertirlo y generar un impacto social. Ese es, digamos, el otro lado de la moneda que queremos dar a conocer a las empresas. Entonces, con ese modelo, ya no solo queremos estar en Lima, hemos ampliado nuestro horizonte para poder llegar a otras ciudades. Estamos iniciando operaciones ya en Trujillo, en Arequipa, esperemos que en Cusco, y así poder masificarlo a todo el país. No es sencillo, porque un operador de Lima, de reciclaje de Lima, trabaja diferente a un operador de otras ciudades. Pero para nosotros es importante no solo
tener o poder darle este ejemplo para que pueda unirse más empresas a nuestro modelo de gestión, por supuesto, dándole la confianza y el compromiso a la empresa que le podemos dar toda la documentación correspondiente de que está realizando una gestión formal y adecuada, y que solo Aniquem es ese gestor o facilitador, si lo queremos llamar, para que ese residuo pueda ser realmente reciclado y para formar una nueva materia prima. Pero para nosotros sabemos que dentro de todo este panorama, ya además con la pandemia encima, nos ha obligado ya a incursionar más a nosotros en el tema de los cibernautas, hacernos más cibernautas que antes, y sabemos que el reciclaje del papel tiene ya los años contados. Sabemos que se va a acabar y nosotros también queremos migrar a la transformación. Nosotros no somos una empresa que genera un producto o un servicio X. Nosotros somos una organización no gubernamental, pero también queremos ir de la mano con el tema de la economía circular para en los próximos 5 años poder generar ese producto sostenible que pueda decir la marca Aniquem y que sea sobre todo generado de forma adecuada y también, ¿por qué no?, con material reciclable que también nos entregan las empresas dentro de la cadena que ya hacemos de gestión. Eso es lo que queremos ya a corto plazo, pero además insertarnos a proyectos con algunas empresas que estamos haciendo ya sus inicios del tema de coeficiencia, poder nosotros estar insertos como ese lado social que puede generar ese impacto con esta recaudación de fondos a través del reciclaje para nuestros niños, para la rehabilitación de los niños que tenemos. Dependiendo de las instituciones con sus áreas de influencia, ¿por qué no llevar también algo que nos hace mucha falta? El tema de la educación ambiental. ¿Cuánto de nosotros? Es bien sencillo y bien básico pensarlo, pero ¿cuánto de nosotros lo ejecutamos ahora, en día? ¿O esperamos que la municipalidad haga nuestra parte de responsabilidad? ¿Cuántos empezamos a separar nuestros residuos? Mientras más gente, como decía Javier, mientras más gente piense en el cuidado del ambiente, podemos hacer presión a las demás organizaciones o a la misma organización y, ¿por qué no, a las demás organizaciones? Estamos poniendo muchos hitos y sobre todo hemos avanzado mucho con la normativa ambiental, pero también tenemos que pensar como empresa de eso, de fomentar la segregación en la fuente. Qué importante es que esa botella de vidrio vaya con demás botellas de vidrio, porque si lo mezclamos con otro residuo es muy, muy baja su reciclabilidad. O qué importante para nosotros también es poder incursionar en esos otros residuos. Y ahora lo hemos hecho nosotros con pandemia, con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Antes no lo habíamos hecho. Habíamos hecho un pequeño piloto, pero ahora está resultando porque nos estamos alineando a la normativa que pide y exige el país. Si bien tenemos 14 años nosotros en Aniquem como un canal de recaudación de fondos, no es el único, por supuesto, pero creemos que el reciclaje lo podemos hacer de forma compartida. Tanto responsabilidad de la empresa y nosotros la confianza de que estamos realizando con operadores formales generando ese impacto social significativo. Gracias. Muchas gracias, Flor. Agradecemos sobre todo que te hayas dado el espacio para hablarnos sobre el reciclaje, que sabemos que no es el objetivo principal de Nikem, es la ayuda social a los niños quemados y que es una gran labor la que realizan ustedes. Bueno, ya para finalizar, simplemente quisiera agradecer a todos los invitados que nos han acompañado de parte del Ministerio del Ambiente, Rogelio Campos, Javier Perla de Libélula, David Caro de Toyota, Daniel Mordelli de Engie y Flor Paredes de Aniquem. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber aceptado la invitación y tomarse el tiempo de comentarnos y hablarnos sobre qué se nos viene para el país al 2030, qué cosas estamos haciendo, los impactos que generamos dentro de los distintos sectores y cómo es que tenemos el cambio en nuestras manos, ¿no? Y lo venimos haciendo poco a poco.
Muchas gracias también a todos los que se quedaron hasta esta hora viendo el evento. Les agradezco mucho a todos y hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir valiosa información. Buenas noches. Gracias a todos, buenísimo todo. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias a todos, buenísimo. Gracias a todos, muy interesante. Chao.